pasa la glucosa a la sangre y se almacena en el hígado como glucógeno. Y ahí se realizan una serie de procesos que son los que vimos en la clase pasada. Si tenemos esto acá, aquí tenemos, si está en el hígado, se almacenó como glucógeno. Si tenemos acá glucógeno, ese glucógeno nos sirve en algún momento para transformarse en glucosa cuando la necesitamos. ¿Y qué proceso es eso? Glucogenólisis. El paso del glucógeno a glucosa se da por un proceso de glucogenólisis. Ahora, la glucosa, para transformarse a otro producto, para lograr conseguir la energía que necesita nuestro cuerpo, pasa de glucosa a piruvato por un proceso llamado glucólisis. Entonces, cuando está en piruvato, pasa como acetilcoenzima A y que va a pasar a un circuito que se conoce con el nombre de ciclo de Krebs, donde se produce una gran cantidad de energía. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa después? Este piruvato puede transformarse en otro proceso que va a formar lactato, también va a participar en el metabolismo de las grasas y de las proteínas, y luego también puede, mediante un proceso de glucogénesis, transformarse en glucosa. Y esta glucosa, por un proceso de glucogénesis, también se transforma nuevamente en glucógeno. Es todo un circuito, ¿no?, que lleva eso. ¿Y dónde se produce todo eso? En el hígado. Ya, entonces, eso es en el hígado. Y el otro es en los músculos. Aquí hay una pequeña diferencia. Se almacena también como glucógeno. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí, para que se pueda metabolizar bien la glucosa, es necesario la participación de enzimas. Recuerden que les dije que todo proceso metabólico en el interior del organismo está regulado por enzimas, que son las que van a acelerar ese proceso. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la enzima que participa sobre todo en el hígado? La glucosa 6-fosfatasa. Esa enzima no se encuentra en el músculo. Entonces, ahí hay un problema, ¿no?, para que se produzca eso. Entonces, por lo tanto, si no hay esa enzima en el músculo, no hay paso de glucosa libre a la sangre por falta de esa enzima. En el hígado sí se encuentra esa enzima, ¿no? Y se puede pasar a ver glucosa libre y luego pasa a circulación. Pero en el músculo no está presente esa enzima y por lo tanto no vamos a encontrar enzima libre. Para que la glucosa pueda pasar, ¿no?, a la circulación o guardarse, esa glucosa tiene que estar fosforilada. O sea, ¿qué significa? Que tiene que adicionar un compuesto que es el fosfato. En caso contrario, la glucosa como tal no puede hacer ningún proceso. Entonces, tiene forzosamente que fosforilarse, y eso, ¿quién la ayuda? Esa enzima glucosa 6-fosfato. Entonces, tiene que estar fosforilada, ¿correcto? Para que se produzca todo eso. A ver, aquí tenemos cómo tenemos energía, tenemos los alimentos. Cuando se degradan estos alimentos, se transforma en glucosa. Esta glucosa, por un proceso de glucogénesis, se transforma en glucógeno. ¿Dónde se produce esto? ¿En qué órgano? En el hígado. Entonces, una vez que está en el hígado y si se requiere, se transforma a glucosa por un proceso de glucogenólisis, y luego esta glucosa se transforma en energía, que es la que hace mover a nuestro cuerpo. ¿Sí? Ese es el proceso. Aquí lo tenemos más esquematizado. El hígado almacena la glucosa como glucógeno. Por un proceso de glucogenólisis se transforma ese glucógeno en glucosa, y esta glucosa nuevamente se transforma por un proceso de glucogénesis, pasa al hígado y otra vez se almacena como glucosa. Ese es el proceso. Aquí tenemos, por el proceso de glucogenólisis, ¿qué es lo que pasa? Se
forman, dice, primero, acuérdense que les dije que la glucosa para ser captada tiene que estar fosforilada. Entonces, ¿cómo empieza? Se forma la glucosa 1-fosfato por encima de otra enzima, que es la fosfoglucomutasa, se va a transformar en glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato se va a los dos órganos que intervienen, al músculo y el hígado. En el músculo se produce una glicólisis y es el que nos va a dar, va a transformar la glucosa que nos va a dar energía. Y por el otro lado tenemos el hígado, que en presencia de la enzima glucosa 6-fosfato se va a transformarse en glucosa y sale a la sangre el azúcar y se produce un aumento de la glucemia por la presencia de esta enzima. Entonces, miren, en el músculo no está esa enzima y por lo tanto no hay ese proceso. Entonces, aquí sí hay ese proceso y por lo tanto se produce esta glucemia. Bueno, aquí están las mismas hormonas que van a participar, las glándulas endocrinas, páncreas, tiroides, hipófisis, glándula suprarrenal. Aquí tenemos un esquema. Cuando se produce mediante un estímulo, que puede ser una ingesta de alimentos, dice baja concentración de azúcar en sangre. ¿Qué pasa? Si tenemos aquí en los capilares poca cantidad de azúcar, este azúcar pasa al páncreas, ahí libera la sustancia que les dije, glucagón. Este glucagón hace que pase al hígado y promueve, dice, la degradación de glucógeno a glucosa. Acuérdense que en el hígado está almacenado la glucosa como glucógeno. Entonces, por lo tanto, el glucagón hace que el azúcar almacenada que está acá en forma de glucógeno se degrade a glucosa y pasa a aumentar los niveles de azúcar en sangre. Cuando hay poca cantidad de azúcar en sangre, cuando no hay mucha ingesta de alimentos, porque el cuerpo necesita energía, entonces el cuerpo la va a adquirir de cualquier parte, ¿no? Donde tengamos. Esa es la respuesta. Ahora, el caso contrario, tenemos una alta concentración de azúcar en sangre. Entonces, esa alta concentración de azúcar en sangre, ¿qué hace? O todo ese azúcar pasa al páncreas. ¿Y en el páncreas qué hace? Libera insulina. ¿Y esa insulina qué hace? Promueve la formación de la reserva. ¿Cuál es la reserva? ¿Cómo se reserva? El glucógeno. Es el glucógeno. Entonces, a partir de promueve la formación del glucógeno a partir de la tremenda cantidad de azúcar que ingresamos y por lo tanto disminuye los niveles de glucosa en sangre. ¿Miren cuál es la diferencia? Cuando tenemos alta y cuando tenemos baja. Ahora, esto es los dos, digamos, o mucha o poca, pero hay situaciones de estrés, que es acá. Ambos aumentan los niveles de azúcar en sangre. Cuando hay una situación de estrés, vamos a ponerlo de acá. ¿Qué es lo que sucede acá? Es lo mismo. Cuando hay un estrés, tenemos dos cosas. Uno, poca cantidad de azúcar o mucha cantidad de azúcar. ¿Qué pasa cuando hay poca cantidad de azúcar? ¿Qué dijimos? Poca cantidad de azúcar. Entonces, ¿qué pasa en el páncreas? Libera lo que se llama glucagón. Este glucagón pasa al hígado y lo transforma en glucógeno. Este glucógeno, ¿qué es lo que va a pasar? Va a liberar azúcar y otra vez va a pasar al torrente circulatorio. Ahí tenemos el azúcar. Ahora, si fuera otra cantidad grande de azúcar, ¿qué es lo que va a pasar? Actúa sobre el páncreas. ¿Qué es lo que va a liberar la gran cantidad de azúcar? Insulina. La insulina va a promover, dice, la formación de glucosa a partir del glucógeno y luego va a ir al torrente circulatorio. Ahora, ¿qué pasa en las situaciones de estrés? Hace un momento dijimos que las glándulas que participaban eran la hipófisis, la tiroides, las glándulas suprarrenales, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa aquí? La hipófisis, cuando hay un estímulo, digamos, un estímulo que puede ser de alegría o de tristeza o de susto, inmediatamente
se activa, ¿no?, nuestro sistema nervioso simpático. ¿Y qué es lo que va a pasar ahí? Nosotros liberamos hormonas, por ejemplo, la hormona adrenocorticotrófica. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? A ver si repite otra vez. ACTH, adrenocorticotrófica, ACTH. Entonces, ¿qué pasa acá? Dice, la hipófisis que está acá, en esta base del cerebro, se activa el sistema nervioso simpático en cualquier momento de tensión, ya sea de alegría o de tristeza o de peligro. Nosotros liberamos una gran cantidad de sustancias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, ¿qué es lo que liberan estas hormonas? Por ejemplo, ¿qué libera la hormona adrenocorticotrófica? Va a la corteza suprarrenal. Entonces, esta hace que libere neurotransmisores. ¿Cuáles son esos neurotransmisores? La adrenalina o noradrenalina. Y esto hace que en el hígado se produzca, saquemos del glucógeno que está de reserva y que se transforme en azúcar para que se libere azúcar en sangre. Eso es lo que hace. Por otro lado, ¿qué es lo que va a hacer? Igualito, las glándulas suprarrenales en algún momento pueden liberar el cortisol por ese momento de estrés que tengamos. ¿Y qué es lo que va a hacer? Inmediatamente va a ir al hígado y va a agarrar, ¿no? ¿Qué es lo que va a agarrar? Va a agarrar el azúcar que está ahí, que se obtiene de las proteínas o de los lípidos, o por último de las grasas, cuando no hay la suficiente cantidad de azúcar. Acuérdense que yo les dije en algún momento que cuando el cuerpo no encontraba la suficiente azúcar, lo tomaba de las grasas y se producía un proceso que se llama cetosis. Esa cetosis es que de las grasas se obtiene el azúcar y se liberan las cetonas. Y nuestra boca, cuando esto sucede, nuestra boca huele a cetona. ¿Sí? Pero un proceso de cetosis que es reversible cuando nosotros ingerimos alimentos. ¿Cuándo se manifiesta eso? Cuando hay una baja ingesta de carbohidratos. Cuando hay poco carbohidratos, entonces no hay cómo se metaboliza en esto y se forma el azúcar. Entonces, por lo tanto, si no hay eso, entonces el cuerpo necesita energía y tiene que buscarla de donde sea. Entonces, y ese de donde sea es de las grasas. Si no hay carbohidratos, si no hay guardado como glucógeno, lo busco de las grasas. ¿Cómo se llama ese proceso, dijo? Cetosis, que se forma un cuerpo cetónico. Entonces, pero eso todo es un proceso. En buena cuenta, resumiendo, ¿cómo se pueden aumentar los valores de glucosa en sangre? Primero, activándose, si hay poca cantidad o hay mucha cantidad de azúcar en sangre, activándose o activando el páncreas para que produzca en algún momento glucagón o en algún momento insulina. ¿Todos a dónde van? Directamente al hígado. Si es glucagón, ¿qué es lo que va a hacer? Va a estimular para que el glucógeno se transforme en azúcar. Y si es insulina, lo que va a hacer es que en el hígado se va a transformar en glucógeno y posteriormente por otro proceso se transforma en azúcar y pasa a la sangre. Y luego el otro proceso es por un problema de estrés. Entonces, eso es lo que sucede. Eso lo tienen acá, bueno, esto ya hablando un poquito de ese cortisol, qué es lo que hace y ya está. Listo, entonces, A comer, mis. a comer. A mí, vayan a comer. Necesitamos. ¿Qué necesitamos?